Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este simposio eh, de parte de los estudiantes de microbiología de la Universidad Autónoma de Querétaro. El día de hoy, bueno, pues es un simposio que se ha organizado en relación a todas estos aspectos microbiológicos en enfermedades crónicas no transmisibles. Por ahí, quienes vayan entrando, por favor, les pido nada más apaguen su micrófono. Muchas gracias. Y bueno, les platico un poquito. Vamos a iniciar ya con las presentaciones para estar en tiempo y forma con el horario. Todos los ponentes que van a estar participando el día de hoy son estudiantes de la licenciatura en microbiología, a excepción del primer ponente que tenemos, que es Oscar, que él está estudiando la maestría en ingeniería en bioquímica. Y bueno, pues la idea de este simposio surge de que vimos que había muchísimo interés de poder compartir con el público en general todo lo que se ha estado aprendiendo a lo largo de la clase que lleva el mismo nombre que el simposio, ¿no? Aspectos microbiológicos en enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, pues bueno, esperemos que este sea un ejercicio que no nada más sirva a los estudiantes para poder empezar a presentar en simposios, ¿no? Empezar a tener esta comunicación con los asistentes, sino también para el público general, pues que se acerquen un poquito más a la microbiología, no nada más desde la cuestión patológica típica, ¿no? De las enfermedades infecciosas, sino inclusive ahora conociendo el papel que tienen los microorganismos en las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 2 días de simposio. El primer día es hoy, ¿no? Empezamos ahorita a las 6:10 con la primera ponencia, y el día de mañana empezaríamos también a las 7 de la noche con el segundo día. Entonces, pues muchas gracias a todos los que se han conectado hasta el momento. Y bueno, pues vamos a dar inicio con la primera plática. Te voy a dejar compartir, Oscar. ¿Sí? Y bueno, pues la primera plática corre a cargo de Oscar Osiel Romero Chapol, y su plática se titula ¿A quién alimenta realmente tu dieta? ¿Sí? Entonces, pues muchas gracias, Oscar. Ahora sí que te dejo la cámara y el micrófono abierto para que comiences con tu presentación. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Solo para confirmar si se me escucha bien. De acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Oscar Romero y la primera plática será a mi cargo. Como ya comentó la doctora, es la pregunta a la cual buscamos responder es ¿a quién alimenta realmente tu dieta, ¿no? Y lo que tiene la implicación en la microbiota intestinal. Muchas veces pensamos que nuestros cambios fisiológicos o en tanto a, perdón, los cambios fisiológicos, algunos procesos metabólicos derivan principalmente de la alimentación. Sin embargo, y a pesar de que no está tan equívoco ese concepto, hay otras personitas que están implicadas en ese proceso y de los cuales les platicaré en un momento. Primero definiremos qué es la microbiota. Es el conjunto de microorganismos que residen en nuestro cuerpo y estos pueden clasificarse en comensales, mutualistas o patógenos. De los comensales, aquellos que pueden tener una mejor interacción con nosotros y que pueden proporcionar cierta protección en el intestino. Los mutualistas, bueno, serían otras bacterias que forman como congregaciones entre ellas y pueden llegar a favorecer el crecimiento de otras bacterias, ¿no? Que los metabolitos de uno pues sean el sustrato del otro. Y los patógenos, pues simplemente ellos van a aprovechar de los nutrientes que tenemos en nuestro cuerpo y van a generar efectos negativos en nuestra salud.
En este caso nosotros podemos llegar a tener hasta un 3% del peso total en puras bacterias. Esto extrapolado en un ejemplo, por ejemplo, una persona que tenga 70 kilogramos de peso podría llegar a tener hasta 2,1 aproximadamente de peso en bacterias. Y ya es muy diferente decir que tenemos un 3% del peso total en puras bacterias a decir tengo 2 kilos de bacterias, ¿no? Por ejemplo, podemos imaginar que la cantidad de bacterias en el intestino es poquita, pero viéndolo en esa forma, pues sí es un volumen bastante grande, ¿no? Sobre todo por el tamaño tan pequeño que tienen estos microorganismos. Esos son principalmente compuestos por bacterias, hongos, algunos protozoos y el virus principalmente. Dentro de nuestro intestino hay distintas especies que están establecidas o no, dependiendo de distintos factores. Las especies dominantes son aquellas quienes ya se encuentran establecidas en nuestro intestino y que ya tienen funciones metabólicas bien establecidas. Por otra parte, algunas especies transitorias son aquellas que, derivados de la alimentación, son adquiridas, llegan a tener cierta función metabólica en nuestro organismo y después son, pues, desechadas, ¿no? Eh, bueno, pasan su recorrido. En este caso, a mí se me hizo muy interesante el hecho de que algunas especies transitorias y dentro de estos rangos se encuentran las bacterias lácticas. Pero bueno, de acuerdo a la literatura, pues este tipo de bacterias lácticas pueden llegar a ser transitorias debido a que hay algunas que necesitan cierto tiempo de consumo para poder establecerse realmente en el intestino. Es decir, alguna bacteria que necesite un promedio de 15 días para lograr un establecimiento adecuado, mientras está consumiendo, se para ese consumo en la primera semana, bueno, esta realmente nunca llegó a alcanzar su capacidad de colonización correctamente. Es por ello que también a la hora de nosotros consumir ciertos alimentos con probióticos, es necesario conocer el tiempo que esas bacterias pueden llegar a tener, bueno, el tiempo que necesita más bien para que se establezcan en el intestino. Y bueno, por otra parte, también hay otras especies raras, entre las cuales se encuentran las bacterias que se encuentran ahí en la imagen, y que como ejemplo principal pues, se tiene que describir que cuál es una de esas especies, ¿no? No es una bacteria que tengamos principalmente en nuestro intestino de forma pues abundante, sin embargo esta al ser adquirida por el consumo de algún alimento contaminado puede llegar a elevar su concentración y bueno, y derivado de esto pues puede tener repercusiones negativas en nuestra salud. Esta microbiota intestinal cumple distintas funciones dentro de nuestro organismo, dentro de las cuales destacan pues la degradación de alimentos, la defensa contra otras bacterias patógenas, síntesis de vitaminas, estimula el sistema inmune e incluso puede proteger el epitelio intestinal. Este tipo de cuestiones metabólicas las tenemos a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos, pero se ve afectado por la composición de la microbiota, ya que no todas las bacterias que están presentes en ella tienen estas funciones metabólicas. Es un conjunto de que hay unas que hacen unas funciones y otras que hacen otras, por decirlo de alguna manera. Eh, la edad, por ejemplo, en esta imagen que se ve en el lado derecho, es uno de los factores que afecta principalmente la composición de la microbiota intestinal. E incluso en cada etapa de nuestra vida, por distintos factores externos, podemos llegar a tener también modificaciones en nuestra microbiota intestinal. Por ejemplo, en un bebé, por su alimentación, por cómo nace, un niño también por su alimentación o por algún tipo de tratamientos como antibióticos que pueden llegar a modificar la microbiota intestinal, la edad y bueno, de forma general se podría decir que la nutrición o la malnutrición puede ser uno de los factores que pueden afectar principalmente la composición de la microbiota intestinal a lo largo de nuestra vida. Esta microbiota va evolucionando y un bebé, un niño adulto, un adulto mayor, muy difícilmente van a mantener una microbiota intestinal estable durante toda la vida, ya que está en constante evolución por los cambios en la alimentación. Es por ello que en literatura se encuentra que dentro de los factores que afectan la composición de la microbiota intestinal, a pesar de que hay factores un poco, no poco decisivos, pero que sí tienen una función primordial, como lo comenté anteriormente, que es la forma en la que naces o la alimentación que llevas en tu primera etapa de vida, eh, de manera general y de forma evolutiva, la dieta es quien lleva un peso más grande o es un factor crítico en la modificación de esta. Y bueno, en esta imagen se puede apreciar cómo la dieta y la cuestión geográfica están relacionadas mutuamente. Esto porque una persona que vive en Asia, una persona americana, ya sea de Estados Unidos, México, o incluso dentro del país,
muy difícilmente va a compartir la microbiota intestinal similar. Esto derivado a que la alimentación en cada región es completamente diferente. Y bueno, los distintos tipos de dieta derivan en distintas composiciones en la microbiota intestinal. Eh, Existen distintos tipos de dieta, como lo comenté, como la keto, la mediterránea, y cada una de estas tiene una función en la composición de la microbiota intestinal. En un estudio llevado a cabo por Lineal y colaboradores en 2018, se llevó a cabo una recopilación de distintos estudios en los cuales determinaban qué bacterias eran las que se veían afectadas a partir del consumo de distintas dietas. Y dentro de estas, pues comentan que la dieta western y la mediterránea son quienes llevan un factor más decisivo en la composición. Más adelante comentaré de qué tratan esas dos dietas principalmente. Sin embargo, otras dietas como la vegana, la libre de gluten, la keto y la FODMAP, pues también tienen ciertos factores que afectan la microbiota. En este caso, la dieta vegana, la gluten free, la FODMAP, no tienen tanta repercusión como las dietas keto y western, en las cuales, bueno, en la imagen se puede ver como la parte de la mucosa intestinal, que es la franja azul, debido a una menor producción de ácidos grasos de cadena corta, puede llegar a haber cierta permeabilidad por algunas bacterias que pueden pasar a la lámina propia, y esto puede derivar en distintas activaciones del sistema de situaciones preinflamatorias y que derivan en una condición de enfermedad. En este caso, vamos a tocar principalmente las dos dietas que tienen más incidencia a nivel mundial. Esto por la practicidad, en este caso, de la dieta Western, que sus alimentos, al ser, pues, principalmente de consumo, alimentos, comida rápida, perdón, tienen una accesibilidad mayor que los alimentos que componen la dieta mediterránea. Por ejemplo, a pesar de que estos están muy disponibles en los comercios. La dieta occidental o Western se caracteriza principalmente por el consumo excesivo de azúcares, altos niveles de grasas saturadas, un consumo constante de proteína animal y una poca ingesta de fibra. Por otra parte, la dieta mediterránea consta de un consumo de muchas frutas, verduras y hortalizas, leguminosas, cereales, consumo moderado de pescado, huevo, pollo y algunas carnes rojas. Es decir, es una dieta un poco más, bueno, mucho más balanceada que la dieta western. Estas dos dietas derivan en dos condiciones en la microbiota intestinal que son principales para el desarrollo de ciertas enfermedades. En este caso, una pirámide que se basa en alimentos balanceados como la dieta Western deriva en un estado de simbiosis, de eubiosis, perdón, en la microbiota intestinal. Esto quiere decir que hay un equilibrio entre las bacterias que existen en la microbiota y que nos mantiene en un estado saludable. Por otra parte, el estado de disbiosis generado por el consumo de dietas altas en grasas pues deriva en un estado puede provocar distintas enfermedades. Y bueno, en la figura del lado derecho se puede ver cómo el estado de eubiosis pues mantiene una diversidad de bacterias mayor, una función, la integridad de las uniones estrechas del intestino se mantiene íntegra y existe una mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta que derivan en distintas funciones metabólicas en nuestro organismo. Por otra parte, el estado de disbiosis mantiene una cantidad de bacterias gram negativas mucho mayor. La diversidad bacteriana se ve comprometida, así como la integridad de las uniones estrechas, y la prevalencia de bacterias gram negativas pues deriva en un aumento en los lipopolisacáridos que activan factores de inflamación a nivel intestinal. Bueno, como les había comentado anteriormente, el estado de disbiosis o de equilibrio microbiano deriva en un estado de salud de nuestro organismo. Por otra parte, el estado de disbiosis pues deriva en enfermedad, y ese estado constante de disbiosis pues tiene distintas enfermedades que se ven relacionadas con ella, como las enfermedades del hígado, la obesidad, cáncer colorectal, diarrea, diabetes tipo 2, alergias, alteraciones en el sistema nervioso. Es por ello que dentro de las dietas que existen, la dieta mediterránea es quien representa una mejor alternativa para la conservación y desarrollo de una microbiota estable, diversa o saludable. Esta dieta consta en un consumo, como lo había comentado anteriormente, de frutas, vegetales, aceite de oliva, entre otros compuestos,
y esta puede aumentar la diversidad microbiana de los géneros que se mencionan en la figura. También tiene distintas funciones a nivel metabólico, como un menor estrés oxidativo, menor inflamación, eh, una menor prevalencia de la obesidad o la diabetes tipo 2, entre otros. Y pues por ende el consumo de esta dieta pues deriva también en una disminución de la prevalencia de tener una disbiosis a nivel microbiano y promueve una mayor homeostasis. Bueno, algunas recomendaciones para tener una microbiota intestinal equilibrada son, pues, se puede seguir una dieta equilibrada, rica en vegetales y fibra, principalmente basado en la dieta mediterránea, quien se ha demostrado tener un, un mayor éxito en el alcanzar un estado de disbiosis a nivel intestinal. También evitar someterse a dietas restrictivas, como la dieta keto, por ejemplo. Hacer ejercicio, asegurarse de tener sueños de calidad, esto va relacionado con el ciclo circadiano. Evitar cualquier tipo de estrés crónico, el consumo de prebióticos y probióticos e hidratarse. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Oscar, por tu ponencia. Solamente me gustaría rescatar algunos puntos que creo que son muy interesantes. Eh, este simposio pues está pensado justamente en poderles brindar información, ¿no? Al público en general. Y con lo que tenemos que comenzar es justamente con transmitir que muchas de las enfermedades que actualmente nos aquejan como sociedad, enfermedades inclusive pues que consideramos crónicas, que son incurables, ¿no? Que tienen tratamientos muy costosos, muy largos, pues en realidad tienen una base en la alteración de la microbiota intestinal, ¿no? En esta disbiosis de la que nos estuvo platicando un poco Oscar. Y tenemos una herramienta muy poderosa para regresar a ese equilibrio y de alguna manera también mejorar nuestra calidad de vida, inclusive hasta nuestro pronóstico, si es que ya tenemos alguna de estas enfermedades crónicas, que es cambiar nuestra alimentación, mejorarla. ¿A quién realmente alimenta tu dieta? ¿No? Me pareció un título muy acertado por parte de Oscar, porque no nada más estamos alimentando a nuestro organismo, ¿no? Como células humanas, sino que también tenemos que pensar en que todo lo que consumimos forma parte de la alimentación que van a tener todos estos microorganismos que viven y conviven en nuestro cuerpo. Entonces, ya no nada más comemos para nosotros, comemos también para ellos, ¿no? Y los metabolitos, las sustancias que producen estas bacterias, pueden ser para bien o para mal. Hemos visto numerosos ejemplos de cómo, por ejemplo, una dieta basada en alimentos de origen animal, en carnes rojas, generan metabolitos bacterianos que son tóxicos y que finalmente también se relacionan con enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular, ¿no? Hablando de un metabolito en específico que se llama TMAO. O por el otro lado, las dietas basadas en plantas, ¿sí? Como la dieta mediterránea o inclusive una dieta un poquito más cercana a nosotros, que es la dieta de la milpa, ¿sí? Basada en maíz, en frijol, en calabaza, en Chile, ¿sí? Son dietas basadas en plantas que se ha visto que tienen un efecto protector. Entonces, definitivamente, cuando tenemos que pensar en enfermedades crónicas, tenemos que pensar en alimentación y tenemos que pensar en microbiota intestinal, ¿sí? Entonces, muchas gracias, Oscar. Vamos a dar paso a la siguiente plática. No sé si antes de pasar, alguien tenga alguna duda o algo que quiera preguntar a Oscar sobre su ponencia. Tenemos un espacio de unos minutitos para alguna pregunta.
¿No? ¿Nadie? Bueno, igual les comento, si a lo largo de las pláticas alguien tiene alguna duda o algún comentario que quiera hacer, pues bueno, se puede hacer a través del chat y para que no se les olvide, para que en el momento ahí escriban su idea y posteriormente pues la podemos leer para poder dar respuesta a las mismas, ¿sale? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente plática. En este caso es a cargo de Edith Valeria Piña Núñez y ella tiene una ponencia titulada ¿Quién regula a quién? Síndrome de ovario poliquístico y microbiota. ¿Sí? Entonces, adelante, Valeria, ya puedes compartir tu pantalla. Bueno, creo que ya se ve. Sí. Bueno, como ya les mencionó la doctora, mi plática se llama ¿Quién regula a quién? Síndrome de ovario poliquístico y microbiota intestinal. Y bueno, para iniciar, pues, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Es una enfermedad endocrina ginecológica, la cual pues es frecuente. Y pues esta es una afección en la cual las mujeres van a tener niveles elevados de hormonas, en este caso los andrógenos, comúnmente también conocidos como las hormonas masculinas. Y pues este síndrome afecta alrededor del 5 al 10% de las mujeres a nivel mundial. Y pues es una de las principales causas de la infertilidad. Y bueno, ¿cómo se va a diagnosticar este síndrome? Pues se emplean los criterios del consenso de Rotterdam, en donde establecen que se requiere 2 de 3 de las siguientes características, como lo es el hiperandrogenismo, la oligo o amenorrea y los ovarios poliquísticos. Y bien, pues como les mencionaba, las características de este síndrome pues es que va a haber ciclos menstruales irregulares, va a haber una oligovulación, vamos a tener el hiperandrogenismo y pues vamos a tener los quistes en el ovario. Y bueno, la mayoría de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen anomalías o trastornos metabólicos, como lo es la obesidad, la hiperinsulinemia, la dislipidemia, la resistencia a la insulina. Y estas últimas dos, pues, promueven una mayor probabilidad de llevar el desarrollo de diabetes tipo 2. También tenemos la hipertensión y la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Y pues bien, la etiología del síndrome de ovario poliquístico pues tiene un origen multifactorial. Pues vamos a tener factores genéticos, las disfunciones neuroendocrinas, disfunciones metabólicas y pues algo que también influye en esto es el estilo de vida. Y bueno, como es un ciclo menstrual de forma normal, de forma regular, pues la glándula pituitaria va a ser la encargada de mandar estas moléculas que son las hormonas luteinizante y la hormona foliculoestimulante. Estas hormonas van a viajar a los ovarios y van a ayudar a la producción de otras hormonas que también son importantes durante el ciclo, que es la progesterona y los estrógenos. Y bueno, en la figura de abajo, como pueden ver, pues tenemos estas dos hormonas y cuando va a ocurrir la ovulación o la señal para que ocurra la ovulación es que vamos a tener un aumento en la hormona folículo-estimulante, perdón, en la hormona luteinizante. De igual forma, la hormona folículo-estimulante también se va a elevar, pero de menor forma. Y bueno, ¿qué pasa en un ciclo cuando tenemos síndrome de ovario poliquístico? Pues los niveles de la hormona luteinizante y de la insulina van a estar elevados. Por ende, los ovarios, en este caso, van a producir un exceso de testosterona. Y de igual forma, como les menciono, la hormona luteinizante va a estar en aumento y pues no va a haber esta señal en la cual no va a haber este pico
en el cual se mande esta señal de que debe de ocurrir la ovulación. Por lo tanto, no va a haber ovulación y por esto es que se tienen estos ciclos tan irregulares. Y bueno, les mencionaba de un trastorno metabólico, el cual es importante, que es la resistencia a la insulina, y este es importante en el desarrollo de los folículos. Y bueno, la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia son clave en la producción de exceso de andrógenos. Y bueno, vamos a tener una producción excesiva de insulina, la cual esta insulina va a ser captada por el receptor de la glándula pituitaria, localizada en el cerebro. Esta glándula va a liberar la hormona luteinizante y se va a dirigir a los ovarios. Esto va a ocasionar que se promueva una mayor secreción de los andrógenos. ¿Y qué pasa cuando tenemos una secreción excesiva de andrógenos? Pues vamos a tener estos problemas que también son característicos de este síndrome, como lo es el hirsutismo, en donde las mujeres tienen un crecimiento en exceso de vello facial, vamos a tener problemas de acné, vamos a tener algunos síntomas de alopecia, y de igual forma se va a inhibir el crecimiento y el desarrollo de los folículos ováricos. Y bueno, la insulina es muy importante, pues ya que puede regular, como les menciono, el desarrollo de los folículos y así también como pues la secreción de las hormonas. ¿Cómo hace esto? Pues por medio de los receptores de insulina en las células de la membrana de los folículos. Y bueno, ¿por qué es esto importante? Porque al no llevar a cabo el desarrollo de estos folículos, no se puede dar la liberación de los óvulos. Entonces, estos folículos empiezan a quedar en los ovarios y pues se forman los famosos quistes que también son característicos de este síndrome. Y bueno, pues de la microbiota intestinal, pues como ya les han estado mencionando, pues es el conjunto de microorganismos, el cual habita en el tracto gastrointestinal. Va a establecer una relación simbiótica con el huésped y pues brinda múltiples beneficios. Puede modular el sistema inmune, puede inhibir la colonización de microorganismos que sí son patógenos y puede puede ayudar a la liberación de los nutrientes a partir de los alimentos. Y pues bueno, también tenemos una disbiosis, que es cuando pues tenemos este desequilibrio de los microorganismos. Esta puede ser causada por muchos factores, algunos son pues el uso de antibióticos descontrolado y pues también el estrés. Si bien, como ya les mencionaron, pues esta disbiosis está relacionada con otras enfermedades, como lo es la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, pues algo que me llamó mucho la atención es que pues las hormonas pueden regular la microbiota. Pues al parecer sí. Se han realizado varios estudios, los cuales pues al parecer pues la conclusión podría ser que sí. Y pues bueno, yo les voy a platicar de dos de ellos. El primero fue un estudio realizado en humanos, en donde se observó en unos gemelos, bueno, fue un estudio en niños, pero lo que más llamó la atención fue pues que había unos gemelos, ¿no? Y también había unos mellizos. Entonces, lo que se observó fue que durante la infancia, todos estos niños, bueno, estos hermanos, compartían microbiota, realmente no había una diferencia. Pero al momento de que estos niños entraban en lo que es la adolescencia y pues se iniciaba la producción de las hormonas sexuales, pues se empezaban a notar cambios en la diferencia, en la microbiota. Y pues bueno, otro estudio que fue realizado en ratones, pues de igual forma, estos ratones cuando eran chiquitos, cuando tenían solamente 3 semanas, pues de igual forma tenían una microbiota similar, tanto los machos como las hembras. Y lo que se realizó fue una gonadectomía, que fue quitar en las hembras los ovarios y en los machos los testículos. Y pues lo que se observó en las hembras fue que pues hubo una disminución en los filos de bacteroidetes y un aumento en la
en el filo de Firmicutes. Y pues bueno, las familias que afectan, que se vieron disminuidas en el caso de las hembras, fue la Ruminococcacea, Rickenelaceae, Clostridia, S247, Bacteroides y Prevotella. Y de los Firmicutes, pues se aumentaron los Lactobacillus y Bifidobacterium animalis. Realmente en este estudio no creen que deberían de hacerse nuevamente, pero que el tiempo sea más prolongado del estudio para observar si realmente hay un efecto en quitar pues, los ovarios y los testículos de los ratones. Y pues bueno, la microbiota y el síndrome de ovario poliquístico. Pues nuestra microbiota, como ya les había mencionado Oscar, pues requerimos de bacteroidetes y firmicutes, los cuales nos ayudan en la producción de butirato y propionato. Estos ácidos grasos de cadena corta nos ayudan en esta barrera intestinal. Y pues bueno, algo importante y que se ha relacionado es que pues hay cambios en la abundancia de bacteroidetes y firmicutes, esto asociado al síndrome de ovario poliquístico. Y pues de igual forma el filo Bacteroidetes con la familia Bacteroidaceae y Porphyromonaceae y S247. Tenemos los Firmicutes, Clostridiaceae, Erysipelotridae, Lactospiraceae, Lactobacillidaceae y Ruminococcacea. Lo que se observó en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, pues es que en algunos casos había más de estas bacterias o menos de estas bacterias. Y pues es importante porque, pues como les menciono, estos cambios producen alteraciones en la producción de los ácidos grasos de cadena corta y pues con ello vamos a tener una permeabilidad. Y vamos a tener una permeabilidad, en lo cual va a influir en la respuesta del sistema inmune y pues podemos tener una constante inflamación. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico? Pues como son casos muy diversos, realmente no hay un tratamiento generalizado, o sea, estos tratamientos deben ser individuales para cada una de las mujeres. Pero algo que es en primera línea, un tratamiento de primera línea, pues sería el ejercicio y los cambios en la dieta, ya que el ejercicio aumenta la diversidad de la microbiota. Para ser precisos, la abundancia en los bacteroidetes, que son bacterias que son buenas para nosotros. También se emplea el uso de sensibilizadores a la insulina, como les mencionaba, la resistencia a la insulina. Y pues se utiliza la metformina. También se puede emplear el uso de probióticos y algunos prebióticos. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte y muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, Valeria. Bueno, pues igual abrimos el micrófono. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta en relación a lo presentado por Valeria. Bueno, muchos aplausos, eso sí. Perfecto, Valeria. Bueno, nada más igual para retomar algunas cosas importantes. Ya vimos con la plática de Oscar que la dieta es importante para regular a la microbiota intestinal, ¿no? Valeria nos habló de un problema que es el mayor problema hormonal en las mujeres, ¿sí? Que es el síndrome de ovario poliquístico. Es una causa de consulta ginecológica, dermatológica, inclusive con el nutriólogo muy recurrente. ¿Por qué? Porque estas mujeres pues están empezando a tener problemas de fertilidad, problemas, como decía Valeria, de alopecia, de acné, cuesta trabajo bajar de peso, ¿no? Se tiene del 80 al 90% de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen algún grado de sobrepeso, no todas, pero es una característica común.
Y aquí hay 4 factores determinantes para el desarrollo de este síndrome, ¿no? Uno de ellos es la resistencia a la insulina. El segundo es el hiperandrogenismo, que está directamente relacionado con esa insulina que se está generando. El tercero es la disbiosis, que si nos ponemos a pensar, esa disbiosis está directamente relacionada con la resistencia a la insulina, porque cuando hay disbiosis hay inflamación y la inflamación es un detonante de la resistencia a la insulina y por otro lado también del hiperandrogenismo. Y el cuarto factor es genético, ¿no? Entonces, realmente dentro de estos factores etiológicos del síndrome de ovario poliquístico, tenemos 3 factores que pueden ser regulados. Y los 3 pueden ser regulados justamente a partir de la modulación de la microbiota intestinal. Entonces, hay muchos esfuerzos actualmente encaminados al tratamiento de este síndrome, ya alejados de lo que es el típico tratamiento con anticonceptivos para simplemente regular el periodo menstrual. No hay que regular el periodo menstrual, hay que ir a la raíz de por qué el periodo menstrual está alterado. Y la raíz es eso, es una inflamación, es una resistencia a la insulina, es un hiperandrogenismo, ¿no? Y todo esto derivado también de alteraciones en la microbiota intestinal. Entonces, pues bueno, es una nueva forma de abordar este problema ginecológico. Muy bien, bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente plática. ¿Estás listo, Pedro? Espera. Ok, es que Pedro por ahí tiene alguna situación que tiene que arreglar de momento. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, si alguien tenga algún comentario antes de comenzar con la plática de Pedro. Ya quedó. Disculpe. ¿No? Ah, bueno, ya. Ok, bueno, pues a ver si hacemos que el público sea un poquito menos tímido y pregunte más al ratito. Muy bien, bueno, vamos a seguir entonces con la plática de Pedro. Pedro Jesús Barrón Uribe nos va a platicar sobre ácidos grasos, la cura para la diabetes tipo 1. Adelante, Pedro. Muchas gracias, doctora. Pues ya la doctora les comentó el título, ¿no? Ácidos grasos, la cura para la diabetes tipo 1. Una pregunta muy, muy interesante. Acompáñenme, por favor, a responderla. Antes que nada, tenemos que saber de qué va a hablar esta presentación. Son 3 cositas que van muy relacionadas: la microbiota intestinal, la diabetes y los ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué es la microbiota intestinal? Pues hace unos momentos ya nos explicaron qué es, pero pues no hace daño hacer un repaso rápido, ¿no? La microbiota intestinal es una comunidad de microorganismos que van a habitar en el tracto digestivo. Es indispensable para el correcto funcionamiento de distintos procesos y se ha visto que algunas enfermedades pueden ser tratadas o pueden iniciar a través de esta comunidad que vive dentro de cada uno de nosotros. Algo muy especial de la microbiota intestinal es que pueden producir metabolitos. Los metabolitos no son solo producidos por la microbiota, pueden ser producidos por muchas otras cosas, pero en este caso solamente nos vamos a enfocar en los que son producidos por la microbiota intestinal. Un metabolito son sustancias que pueden ser utilizadas por el organismo o pueden resultar de algún proceso que se lleva a cabo en el organismo y pues puede aparecer en la descomposición de elementos, desecho de sustancias tóxicas, el metabolismo de los medicamentos y unos metabolitos muy interesantes que son producidos por la microbiota intestinal son los ácidos grasos de cadena corta. Estos son metabolitos que se generan específicamente en el colon y resultan de la fermentación de la fibra dietética
por algunas bacterias. Existen tres, ¿no? Muy interesantes, tres ácidos grasos de cadena corta, los cuales son el acetato, el propinato y el butirato de sodio. En este caso nos vamos a enfocar únicamente en el butirato de sodio, el cual pues es un ácido graso de cadena corta que proviene de la fermentación de fibra dietética en el intestino, y pues este metabolito funciona como fuente de energía para los colonocitos, mejora la sensibilidad a la insulina, y se ha visto que cuando no hay presencia de este metabolito en algunas personas, bueno, más bien, se ha visto que si está la ausencia de este metabolito, se puede desarrollar o se pueden presentar algunas complicaciones del intestino, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, eh, creo que es la gastroenteritis hemorrágica, el síndrome del colon irritable. eh, son, son enfermedades que tienen no solo en común que inflaman el, el- el tracto digestivo, sino que aparecen eh, por la ausencia de este metabolito. Entonces, muy seguramente se están preguntando, ¿por qué algo que se produce en el colon tendría relevancia en algo como la diabetes, ¿no? Algo que es totalmente, eh, pues, alejado, ¿no? Como que no hay algo, ¿no? Unos son grasa y la diabetes es por azúcar, ¿no? ¿Por qué habría esto? Bueno, la diabetes es una enfermedad que resulta de un nivel alto de glucosa en sangre. La glucosa es la principal fuente de energía para algunas células, y para que estas células puedan utilizarla necesitan de insulina. La insulina va a ser como que un carrito o una ayuda que ayude a que la glucosa pueda ser utilizada por las células y pueda pues, empezar a hacer su función, que es dar energía a las células. Existen tres tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional. La tipo 1 se produce cuando hay una nula o poca producción de insulina. La diabetes tipo 2 es cuando hay una resistencia a la insulina. Y la diabetes gestacional es una diabetes muy especial que únicamente aparece en mujeres gestantes en la última etapa, mitad del embarazo. En este caso nos vamos a enfocar únicamente en la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 surge porque el páncreas no produce insulina o produce muy poca insulina. Sin insulina, la glucosa va a quedarse estancada en sangre y se va a quedar varada y va a causar daño. No solamente va a causar la diabetes, sino que puede causar daños a los nervios, debilidad muscular, retinopatía, osteoporosis, una gran cantidad de daños. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto, no? ¿Por qué el organismo no puede producir insulina? Muy fácil. En el sistema inmune, que está conformado por muchísimas células, existen células que se llaman T reactivas y T reguladoras. Estas son muy importantes. ¿Qué pasa? Las células T generalmente deberían de combatir lo impropio, ¿no? Lo que no pertenece a nosotros, a los microorganismos patógenos. Pero por azares del destino, estas células van a funcionar erróneamente y van a atacar a las células beta del páncreas. Las células beta son las que producen insulina. Entonces, al estar atacando a las células beta, van a estar muriendo, no va a haber una producción de insulina, y con esto pues va a comenzar lo de la diabetes tipo 1. Esta es una causa muy común de que aparezca la diabetes. Sin embargo, no es la única. Más adelante veremos otro, eh, otro factor que puede propiciar la diabetes tipo 1. Y pues los síntomas de que una persona padece cuando tiene diabetes tipo 1 es que tiene fatiga, hambre, visión borrosa, orina en exceso. En niños puede haber incontinencia, que un niño o un adolescente que no sufría de
de tener orinarse por las noches mientras está durmiendo, empieza a tener este tipo de problemas. De hecho, se le conoce la diabetes tipo 1 como la diabetes juvenil porque es la más común entre niños y jóvenes. Ay, perdón. Entonces, ¿cómo se relaciona el metabolismo producido por la microbiota y la diabetes? Pues muy simple. El butirato es un metabolito que va a inducir a la síntesis de mucina, la cual es una proteína que ayuda a formar la mucosa de las paredes intestinales, que ayudan a prevenir el daño producido por el ácido gástrico, el daño mecánico y que si algún microorganismo patógeno se encuentra ahí, nos haga daño. También va a inducir a la proliferación de células T reguladoras, que son las que evitan que haya un ataque de las células T reactivas a las células beta, que haya una proliferación de placas de Peyerl en el colon y pues un aumento de T reguladores en páncreas. Se hizo un estudio donde se quiso comparar algunas cosas de los niños sanos contra niños con diabetes tipo 1 y algo que se encontró es que los niños sanos no tenían, los niños con diabetes no tenían altos niveles de butirato. Tampoco tenían cierto grupo de bacterias que producían este metabolito. Entonces se dedujo, ¿no?, que si no hay butirato, posiblemente hay diabetes. Y pues con esto en mente, un grupo de científicos, Jacob y su equipo en 2020, decidió hacer un estudio con grupos de ratones. Lo que hicieron fueron modificar ratones genéticamente para poder inducirles diabetes y los dividieron en dos grupos, el grupo control y el grupo al que iba a ser tratado con butirato. Entonces, al grupo control no se le dio nada, se dejó que viviera así, su vida normalita, y al otro grupo solamente se le cambió algo. En su agüita que tomaban todos los días, se le agregaron gotitas de butirato. Fue algo muy interesante ya que se encontró que en este caso la microbiota al recibir butirato iba a ayudar a acondicionar el entorno inmunológico del páncreas porque producía un aumento de células T reguladoras. Entonces, niveles altos de butirato ayudaban a contrarrestar la diabetes. No la quitaban, pero ayudaban a regular eso e incluso a ¿cómo se dice? A remediar los daños producidos. Se dieron cuenta que las dietas con este metabolismo ayudaban a aumentar la población de las células T reguladoras. En otro grupo que se hizo después del estudio, vieron que podía prevenir la insulitis en un 50%. La insulitis es un proceso inflamatorio de los islotes donde se encuentran las células beta y es como un precursor de la diabetes. Entonces, en el 50% de los casos lograron incluso prevenir la diabetes en esos ratones que ya se encontraban dañados. Y había un aumento en la supervivencia de los ratones. Los ratones del grupo control solamente vivían 6 semanas a lo mucho. O sea, no pasaban de ese tiempo, morían a las 6 semanas o antes. Y en el caso de los ratones que habían sido tratados con butirato, llegaban a sobrevivir entre 12 y 13 semanas. Entonces, ¿el butirato es la solución para la diabetes en todos los casos? Lamentablemente no. Como dije hace rato, hay otros factores que pueden propiciar la diabetes y no podría ayudar al butirato de esta manera. Por ejemplo, los virus pueden causar diabetes. No hay, hasta el momento, no se conoce un virus que produzca diabetes per se, pero puede inducirla como un daño colateral. Por ejemplo, algunos virus como Coxsackie-B, rotavirus, paperas, citomegalovirus pueden contribuir a la aparición de esta. Son procesos complejos, pero pueden ser resumidos en dos cosas. Hay una infección por parte del virus y como respuesta del cuerpo se produce inflamación por las células del sistema inmune y hay un daño a las células beta. Algo muy sencillo de ver en este caso es el síndrome de la rubiola congénita o el sarampión alemán, que puede causar la diabetes tipo 1, que puede
que puede causar diabetes tipo 1. ¿Cómo sucede esto? Una mujer embarazada contrae rubiola por razones del destino y el bebé que está gestando adquiere este virus por el torrente sanguíneo. Como consecuencia, el bebé va a nacer con malformaciones y daño en diferentes órganos, ya sea el corazón, ojos, oídos o en el páncreas. Esto es muy, muy interesante porque se ha visto que alrededor del 40% de los bebés que nacieron con síndrome de la rubiola congénita, a través de los años desarrollaban diabetes tipo 1. No en el momento no nacían con diabetes, pero poco tiempo después, no más de 20 años, alcanzaban a desarrollar esta enfermedad. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta presentación? Una alimentación balanceada y correcta va a mantener a la microbiota regulada y va a mantener sus funciones generales que son necesarias y vitales para tener un cuerpo sano. Sin embargo, no solamente la alimentación va a jugar un papel vital, también la genética, el ambiente o los virus, ¿no? Otros microorganismos nos pueden causar esta enfermedad. El vacunarse puede prevenir la diabetes. Se ha visto que la vacuna trivalente que ponen aquí en México, ¿no? Y en muchos otros lugarcitos del mundo, prevén la rubiola y pues, de hecho se registran muy pocos casos, ¿no? De madres de niños que se enferman con síndrome de la rubiola congénita y así no desarrollan diabetes. Y lo más importante, el butirato de sodio puede ser utilizado como un posible tratamiento para la diabetes mellitus tipo 1, no como una cura. ¿Por qué? Porque la diabetes no surge nada más de una reacción autoinmune. Hay muchísimos más factores que van a inducirla. Entonces es imposible ponerlo como una cura. Sin embargo, es un posible tratamiento. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Súper interesante lo que nos presentas el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Ay, tenemos al primer valiente que hace una pregunta. Muchas gracias, Damaris. Si gustas abrir tu micrófono para hacer tu pregunta, por favor. Damaris, ¿nos alzaste la manita o nada más fue un saludo para Pedro? No le deja abrir su micrófono. Bueno, si gustas puedes escribirlo y con mucho gusto yo leo tu pregunta o tu comentario para Pedro, por favor. Sí, bueno, mientras Damaris nos escribe su pregunta, pues definitivamente este tema de la diabetes es muy importante, ¿no? Sabemos que en México es una de las principales causas de muerte, ¿no? Es una de las enfermedades que mayor prevalencia tiene en la población mexicana, no nada más en los adultos, sino también en los niños, ¿no? Y pensar que solamente hay un solo factor etiológico, ¿no? Un solo factor como puede ser la obesidad o el consumo de una dieta desequilibrada, pues es realmente pues muy reduccionista, ¿no? Tenemos que pensar en que todas estas enfermedades son multifactoriales y los aspectos microbiológicos que aquí nos presentó Pedro II, ¿no? La parte de los virus como agente etiológico y la parte de los metabolitos producidos por las bacterias también como inclusive una posible solución o parte del tratamiento, pues nos habla de que tenemos que ampliar nuestro panorama de la manera en la que entendemos estas enfermedades. Por aquí también alzó la mano Abdiel, a ver si gustas hacer tu pregunta, Abdiel, en lo que Damaris nos escribe la suya en el chat. Adelante.
Sí, muchas gracias. Buenas noches para empezar. Bueno, son dos preguntas. La primera, se mencionó que pues con el estudio de las ratas se utilizó butirato de sodio para contrarrestar la diabetes. Por ejemplo, si lo quisiéramos utilizar en humanos sin usar el butirato de sodio así como suplemento alimenticio, ¿en qué alimento se encuentra el butirato? Claro que sí, mi estimadísimo Pimingo Dosca. No, perdón, Abdiel, hay que guardar el profesionalismo. Muy sencillo, el butirato de sodio no es como tú dices, es como tú dices un suplemento, pero sin embargo se puede producir a través de alimentos como verduras de hoja verde, manzanas, cebolla, zanahoria, espárragos. Son los que conozco que pueden aumentar los niveles de butirato, bueno, que pueden propiciar a aumentar los niveles de butirato a través de la fermentación. Exacto. Uh-huh. Sí, Abdiel. Perdón. Bueno, nada más agregando esto. Había leído también que este butirato se encontraba mucho en alimentos como aceite, leche, mantequilla. ¿Qué tan recomendable sería consumir estos alimentos, ya que pues se menciona que se tienen que utilizar en grandes cantidades, como, bueno, se utilizaron en grandes cantidades para contrarrestar esta diabetes? ¿Qué tan recomendable sería consumir estos alimentos para la diabetes? Ya que, pues como sabemos, una de las complicaciones más comunes es la cetoacidosis diabética. Entonces, ¿será prudente o no será prudente buscar el consumo de esto para aumentar pues el mismo consumo del butirato? No debería ser prudente, ya que muchas de las personas que son diabéticas también bueno, padecen de obesidad, entonces, pues esto sería echarle más tierra, ¿no?, a la herida. Entonces yo no lo veo nada recomendable. Es mejor mantener una dieta o tratar de mantener una dieta balanceada en el caso de estas personas que tienen estas enfermedades. Y pues eso, no lo veo recomendable a pesar de que se puedan obtener grandes cantidades de este metabolito en ese tipo de alimentos. Bueno, muchas gracias. Perfecto, muy bien, Pedro. Nada más abonando un poco a lo que comenta Pedro, si bien estos alimentos, o sea, por ejemplo, la mantequilla, ¿no?, que tiene altas concentraciones de butirato, el ghee, ¿no?, que ahora está tan de moda, si bien son alimentos que proveen estos ácidos grasos, como dice Pedro, o sea, no podemos ahora comer cucharadas de mantequilla, ¿no?, porque es rico en butirato, no va por ahí la recomendación, más bien como lo comentaba Pedro, pues las dietas basadas en plantas, basadas en un alto consumo de fibra, son las que realmente nos van a asegurar la producción de butirato, ¿no? Tenemos que comer los precursores, en este caso las fibras, ¿no?, que es la parte más importante que estimula la producción del butirato. Muy bien, aquí hay otra pregunta, ya escribió Damari su pregunta, Pedro, la voy a leer. Dice, ¿se ha visto algún género bacteriano o especie que produzca una mayor cantidad de butirato? Y al usarlo como tratamiento contra la diabetes, ¿se disminuye el daño que éste ejerce en las células madre intestinales? Bueno, primero que nada, Damaris dice que no la dejan entrar, entonces... ¿Cómo? No. Me envió un mensaje diciendo eso. No, aquí le estamos esperando. Ok, No la veo. ok, ya, perdón, era otra cosa, era lo del micrófono. Si existe algún género bacteriano que produzca una mayor cantidad de butirato, eso específicamente lo desconozco. Al usarlo como tratamiento, o sea, usar el butirato como tratamiento contra la diabetes disminuye el daño de pues no, el butirato no, ¿cómo se dice? No disminuye el daño que hay hacia las células madre intestinales. Bueno, yo no veo relación del por qué
habría un daño hacia las células madre intestinales. No. Claro, ya entendí. Perdón, discúlpeme. ¿No? Es que no entendía. Pues yo no encontré algún estudio, no leí ningún estudio que hablara sobre un daño o revertir el daño hacia las células madre intestinales con butirato, sino que estaba esta relación de que cuando hay una ausencia de butirato, hay esta aparición de estas enfermedades, como la enfermedad de Crohn, se me fue el nombre, es la hemorrágica y el síndrome del colon irritable. Pero es por la ausencia de de este metabolismo. Realmente no sabría decirte si hay una disminución del daño o se repara el daño producido por estas enfermedades con el butirato. Ok. Ahí, nada más para que nos acordemos, ¿no? De algunas especies bacterianas que producen butirato. Sí hay una especie que es la especie estrella, ¿no? A lo mejor ahí Pedro no se acuerda del nombre, pero se llama Fecalibacterium prausnitzii, ¿sí? Este Fecalibacterium prausnitzii es una especie en específico que se ha visto que se asocia a estados de salud intestinal, ¿no? ¿Por qué? Por la producción tan alta que genera de butirato. Es una bacteria productora de butirato. Hay muchos otros. La familia Lacnospiraceae, por ejemplo, también es productora de butirato. Y a lo mejor, digo, no sé si por ahí va un poco la pregunta, pero en cuanto a lo de las células madre intestinales, bueno, pues una de las cosas que tiene el butirato es que es la fuente de energía predilecta para los colonocitos, ¿no? Entonces, sabemos que al tener esta fuente de energía, los colonocitos tienen una mayor función, tienen una función de barrera mucho más adecuada, y al no haber permeabilidad intestinal, pues esto directamente regula todos los procesos inflamatorios y autoinmunes que se observan en la diabetes tanto tipo 1 como tipo 2, ¿no? Entonces, definitivamente sí, o sea, el butirato es un metabolito importante, clave, ¿no? Que tenemos que tener a la vista, debido a que mejora radicalmente la función de barrera de nuestro intestino. Y al tener un intestino sano, con toda seguridad vamos a tener una menor incidencia de diversas enfermedades, no nada más de diabetes. Tenemos una última pregunta, Pedro. Pregunta Eric Domínguez, si se sabe un posible factor por lo que hay personas con una baja producción de butirato a diferencia de otras. Sí, lo que se vio es que por una mala, esto lo vi en varios artículos, ¿no? Y que era una mala dieta que no incluía alimentos que aumentaban la producción de butirato, como son verduras de hoja verde, manzanas, zanahorias. Al tener una dieta tan desbalanceada y no incluir estos alimentos, simplemente había una disminución del butirato y por eso había la producción de estas enfermedades. Es por eso que hay ese es el factor que hace que una persona tenga más butirato que otras. Simplemente la alimentación. Exacto. Muy bien, bueno, pues se dejaron ir las preguntas con Pedro, ¿eh? Muy bien, muchas gracias a todos los que preguntaron. Bueno, pues vamos a seguir entonces con la última plática del día de hoy. Bueno, pues en este caso es a cargo de Isaac Alejandro Maqueda Cárdenas, quien nos va a presentar la ponencia de sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, SIBO,
más que un simple malestar gastrointestinal. Listo, Isaac, adelante. Muchas gracias por la presentación, doctora. Antes que nada, pues buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia. Para el tema de esta plática, me gustaría comenzar con una pequeña analogía aterrizada en la actual pandemia, y es que, como en el caso de la enfermedad COVID-19, en el cual podemos confundirla con un simple catarro, SIBO también puede confundirse con una simple inflamación intestinal. Entonces, esto no necesariamente implica que sea una cosa sencilla, ¿no? Y más vale que le prestemos atención a lo que nuestro cuerpo quiere decirnos. Entonces, esperen, ahí está. Entonces, bueno, para esta plática me gustaría iniciar introduciendo un poquito o brevemente cuál es la relación que tiene el tracto gastrointestinal con nuestra microbiota, para posteriormente pues poder entender qué es el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Posteriormente veremos cuáles son los daños que nos produce este trastorno, para después ver los factores de riesgo que nosotros tenemos que nos pueden llevar al desarrollo de este problema, y hacia el final de la plática pues veremos cuáles son los tratamientos que actualmente existen para poder combatirlo, y pues ver el mensaje final de la plática. Entonces, bueno, comenzamos definiendo que cada una de las regiones anatómicas del tracto gastrointestinal posee mecanismos específicos que nos permiten establecer una relación benéfica con la microbiota. Y a su vez, estas barreras naturales también permiten determinar qué microorganismos y en qué cantidad van a poblar los diferentes órganos que componen el tracto gastrointestinal. En este caso, pues bueno, es importante aclarar que esta comunidad de microbios, que se compone, como ya nos lo dijeron en anteriores pláticas, de bacterias, virus, hongos, arqueas y parásitos, es vital porque esta interacción que nosotros tenemos con ellos nos permite tanto generar un aporte de nutrientes como también modular la actividad del sistema inmunológico intestinal. Entonces, en esta ilustración que tenemos en su lado izquierdo, vemos cuál es la cantidad de bacterias dependiendo de las distintas regiones anatómicas del tracto gastrointestinal. En este caso, quiero que nos fijemos específicamente en la región del duodeno y el yeyuno, que son ambas porciones del intestino delgado. Y vemos que la proporción de bacterias que tenemos alcanza apenas de 1000 a 10,000 bacterias por mililitro, que este es un número bastante significante si lo comparamos, por ejemplo, con la proporción de bacterias que hay en el área del colon, que ahí hablamos de 100,000 millones de bacterias por cada mililitro. Y este cambio tan drástico del número de bacterias que tenemos en el tracto gastrointestinal se debe a variaciones por condiciones, por ejemplo, de disponibilidad de oxígeno o por la acidificación de los distintos compartimentos. En este caso, como regla general, sabemos que conforme la disponibilidad de oxígeno se ve disminuida y el pH incrementa, vamos a tener una mayor proporción de bacterias anaerobias, una menor proporción de bacterias aerobias, y en general, en conjunto, tanto las anaerobias como las aerobias, conforme más vamos avanzando a lo largo del tracto gastrointestinal, vamos a tener más carga bacteriana. Y algo que quiero que quede claro desde aquí, y que es muy importante entender, es que el intestino delgado en general es un área en el que no debe haber un crecimiento excesivo de bacterias, porque su función principal es la absorción de nutrientes, no la fermentación. Ese proceso se lo dejamos, como ya lo platicaron en las anteriores pláticas, en la región del colon, ¿no? Entonces, la pregunta es ahora sí, ¿qué es el SIBO? Lo primero que hay que entender es que se trata de un trastorno que se produce por un crecimiento excesivo de ciertos microorganismos en el intestino delgado. Y esto se debe a que hay un proceso de disbiosis. El problema viene porque, a pesar de que los microorganismos, están haciendo correctamente sus funciones metabólicas, lo están haciendo en el lugar equivocado. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos que se están proliferando y todo eso, vamos a tener un cambio de tener unas condiciones normales donde el intestino delgado tiene poca cantidad de microorganismos a un incremento drástico. Y entonces los dos principales responsables de desarrollar el SIBO es una o más bacterias fermentadoras o arqueas. Y entonces ya cuando nosotros tenemos presente este problema, pues lo que se va a presentarse es una sintomatología inespecífica acompañada de complicaciones tanto gastrointestinales como no gastrointestinales. Entonces, una vez que nosotros ya entendemos de manera muy general qué es el SIBO, vale la pena entender que
precisamente como hay un crecimiento excesivo en las bacterias en el intestino delgado, pues también va a haber una fermentación anticipada de los carbohidratos que llegan directamente desde el estómago. Y esto va a provocar que incremente la producción de 3 tipos de gases: los gases de metano, los gases de hidrógeno y los gases de sulfuro. Y partiendo sobre esta lógica de la producción de estos 3 tipos de gases, pues podemos clasificar diferentes tipos de SIBO. Aquel SIBO en el cual domina la producción de gases de metano está directamente relacionado a un desbalance en el crecimiento de arqueas y se acompaña principalmente por la presencia de estreñimiento. Por otra parte, cuando el SIBO está dominado por la presencia de gases de hidrógeno o sulfuro, se ha visto que está más directamente relacionado a la presencia de un desequilibrio de bacterias y esto lleva a un proceso de diarrea. Y el tercer tipo resulta cuando hay una combinación tanto de SIBO, que resulta de exceso de metano, y exceso de gases de hidrógeno, que es lo que lleva a esta combinación. Entonces, en el panel que vemos a la derecha, vemos cómo se producen los gases de estos 3 tipos como resultado de la alimentación. Y básicamente consiste en que nosotros, al tener un consumo alto de carbohidratos, va a ser un factor que va a permitir el desarrollo del SIBO. Y entonces, el metabolismo fermentativo de los microorganismos del SIBO permite que se produzca hidrógeno. Este hidrógeno, a su vez, puede ser utilizado por las arqueas para producir el metano. Y en conjunto ya todos estos gases van a ser lo que van a dar lugar a la sintomatología inespecífica que vemos, ¿no? Esta ilustración me gusta mucho porque nos muestra tanto complicaciones gastrointestinales como no gastrointestinales. De las más comunes y que generalmente se confunden incluso con otro tipo de trastornos, pues tenemos vómito, diarrea, dolor abdominal, flatulencias, eructos, etcétera. Esos son, digamos, signos comunes, ¿no? Pero aquí hay algo raro. Dentro de esta lista de los síntomas que también están desarrollados del SIBO, estamos viendo problemas, por ejemplo, como asma, desnutrición, rosácea, eczema, y entonces aparentemente o a primera vista pues pensaríamos pues no existe una explicación del por qué se están presentando estos signos cuando se tiene esta cuestión, ¿no? Entonces, pues vamos a desmenuzar los factores fisiológicos que dan lugar tanto a estos signos gastrointestinales como no gastrointestinales. En este caso, podemos entender estos factores como un rompecabezas que se compone de 5 piezas. La primera de ellas corresponde a una incorrecta absorción y producción de vitaminas. Y esto se debe, por ejemplo, en el caso de las vitaminas que son liposolubles como la A, la D y la E, a que no se producen suficientes ácidos biliares, que son los que se encargan justamente de emulsionar y romper estos lípidos para poder liberar las vitaminas y poder absorberlas correctamente. Y en el caso de la vitamina B12, lo que hay que entender es que como resultado del proceso de disbiosis y desequilibrio en las comunidades tanto de bacterias y arqueas, se va a ver desfavorecida las poblaciones de estos microorganismos que se encargan de sintetizar esta vitamina. Entonces, esa es la razón de por qué hay digamos, un desabasto. El segundo punto es la interrupción de la actividad de los enterocitos. Y esto ocurre debido a que sucede un fenómeno en el cual las vellosidades intestinales que recubren el intestino delgado, que tienen pequeñas proyecciones o pliegues, ayudan a la absorción de estos nutrientes. Entonces, en condiciones en las cuales tenemos el problema de SIBO, estas proyecciones se ven atrofiadas y esto que va a provocar, pues que los nutrientes no se aprovechen correctamente. Incluso si nosotros estamos llevando una dieta súper saludable, no se van a poder realmente aprovechar. El tercer punto es la competencia por absorción de nutrientes. Y esta cuestión se explica básicamente porque tanto micro como macronutrientes son literalmente secuestrados por los microorganismos antes de que nosotros podamos asimilarlos y pues sí, metabolizarlos en general. El cuarto punto es la disminución de la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, que como ya vimos anteriormente son principalmente 3, acetato, propionato y butirato. La cuestión aquí es que, por ejemplo, cuando tenemos una modificación de la dieta y tendemos a comer mal, la disponibilidad de fuentes de azúcar que tienen los microorganismos dentro del intestino es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ciertos microorganismos van a decir, pues voy a tomar aquellas fuentes de carbono que me son más fáciles de metabolizar para obtener rápidamente mi energía. Entonces, lo que sucede es que se puede dejar de lado aquellas vías en las cuales se metabolizan ciertos subproductos y que dan origen a estos ácidos grasos de cadena corta.
Y el problema es que nosotros también necesitamos en nuestro cuerpo estas 3 moléculas, tanto como en algunos casos para fuente de energía o otras como las que ya vimos en las anteriores pláticas. Y la quinta pieza del rompecabezas es la alta permeabilidad intestinal. En general, cuando hay una hiperpermeabilidad, lo que sucede es que en el torrente sanguíneo se van a filtrar moléculas de gran tamaño, como lo pueden ser, por ejemplo, proteínas completas o el lipopolisacárido que forma parte de la membrana externa de las bacterias gram negativas. Entonces, nuestro sistema inmune, al detectar partículas de tan gran tamaño, lo que va a hacer es montar una respuesta inmunológica precisamente pues, para ponerle solución a esto. Y esto puede llevar, por ejemplo, a dar el origen de las alergias, o, por ejemplo, en el caso de una citocina proinflamatoria, que es el factor de necrosis tumoral alfa, se ha visto que puede modificar ciertas proteínas de las células. Por mencionar una, por ejemplo, el receptor de la insulina. Y sabemos que en la diabetes tipo 2, esta modificación en este receptor es un detonante de la aparición de la diabetes. Entonces, no es un tema de a tomarlo a la ligera, ¿no? Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué aumenta nuestras probabilidades de desarrollar SIBO? Y esto influye tanto factores que son decisiones que nosotros tomamos como factores que no podemos controlar conscientemente. El primero de ellos, y es uno que es muy importante, está relacionado al consumo irresponsable de fármacos. En este caso, como vimos al inicio de la plática, el ácido gástrico es indispensable para poder limitar las comunidades de microorganismos que van a ir fluyendo a través de todo el tracto gastrointestinal. Entonces, cuando nosotros consumimos Pepto-Bismol, Alka-Seltzer, Genoprazol en general, lo que van a hacer es impedir que estas barreras naturales le pongan un límite entre quién tiene que pasar a las siguientes regiones de, por ejemplo, de llegar hasta el intestino grueso, permitiendo que haya este sobrecrecimiento. El segundo punto está más relacionado a las alteraciones de la movilidad intestinal. Generalmente, en nuestro cuerpo tenemos en la región del intestino delgado unos músculos que hacen unos movimientos que se llaman los movimientos peristálticos. Y estos los que permiten es que haya un flujo continuo de sustancias a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Entonces, el problema es que si nosotros tenemos problemas, por ejemplo, en el sistema nervioso entérico, este patrón de movimiento se ve alterado, haciendo que la velocidad con la que se mueven los intestinos para ir pasando los nutrientes y alimentos sea más lento, y esto le da el tiempo necesario a los microorganismos para que se establezcan. El tercer punto son las anomalías anatómicas, y este está particularmente relacionado a algo que es la estasis. La estasis es un poquito más grave que en el punto 2, porque literalmente es una detención del flujo de las sustancias. ¿Y esto a qué sucede? ¿Por qué se debe? Pues precisamente a estas anomalías anatómicas que tenemos, principalmente en la estructura de una estructura que se llama la válvula ileocecal. Esta estructura lo que permite es conectar la región del intestino delgado con la primera porción del intestino grueso. Y su función literalmente es dejar que desde el ilion pase los nutrientes al intestino grueso y sigan su paso hasta llegar al colon. Entonces, cuando esta válvula no funciona bien, este estancamiento precisamente de los nutrientes es literalmente, por así decirlo, como un caldo de cultivo que permite que haya el sobrecrecimiento. El cuarto punto es el desabasto de la bilis. Generalmente, gran parte del contenido de la bilis está formada por las sales biliares que terminan desembocando en el duodeno, y en general su función es degradar, permítanme, es degradar las grasas. Entonces, si no hay una correcta o una suficiente producción de la bilis, lo que va a producir es que, en primera, no hay una correcta absorción de las vitaminas liposolubles, como vimos anteriormente, y segunda, los lípidos de la membrana citoplasmática de las arqueas y las bacterias no son degradados, entonces precisamente va a permitir esta acumulación de células. El quinto punto, relacionado también, por ejemplo, como el 4, es que hay un desabasto de las enzimas pancreáticas digestivas, que son las que se van a encargar de degradar proteínas, grasas, lípidos, etcétera. Entonces, tanto el punto 4 como el 5 tienen que ver precisamente con un desabasto de las herramientas que nos permiten descomponer los nutrientes. Y por último, bueno, pues vienen las inmunodeficiencias en el sistema inmunológico intestinal. Por ejemplo, en el caso de cuando hay una falta de producción de la IgA secretada o moco,
en el intestino grueso, y pues obviamente si nosotros no estamos recibiendo una correcta alimentación, hay desbalances y por lo tanto, SIBO. Ahora que llegamos a la parte de los tratamientos, lo primero que me gustaría dejar claro es que si bien el estándar de oro para el manejo de SIBO es el uso de antibióticos, no es la única solución. ¿Y esto por qué? Los antibióticos generalmente se utilizan de amplio espectro para poder atacar a los microorganismos responsables. Sin embargo, le van a tirar tanto a los causales de la aparición de la sintomatología como a aquellos que comúnmente son los que tienen el beneficio para nuestro cuerpo. Y como no es selectivo, pues es un tratamiento que es muy, muy abrasivo, por así decirlo. Por eso es que se opta por utilizar herramientas alternativas como el uso de probióticos, que lo que busca es reducir los niveles de los gases de hidrógeno, y dos propuestas nuevas, que es como las que nos platicó Oscar al inicio, que es implementar una dieta baja en FODMAPs, que sus siglas en inglés son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polialcoholes fermentables. Y bueno, se ha visto que utilizar esta dieta en general, cuyo objetivo es reducir la cantidad de fibra que suministramos, puede ayudar precisamente a disminuir los malestares intestinales. Y el cuarto punto, que es el uso de estatinas. Estas moléculas, lo que se ha visto es que evitan la formación del mevalonato. Esta molécula lo que hace es permitir que sobrevivan las arqueas que producen el metano, porque es un componente precursor para que se forme su membrana. Entonces, aquí nada más de manera breve les muestro cuáles son los alimentos que bajo el régimen de la dieta FODMAPs se recomienda utilizar, y hay tanto indicaciones para vegetales, frutas, proteínas, grasas y cereales, ¿no? Y bueno, algo que en general yo creo que cualquier profesional de la salud nos va a dar como recomendación es, número 1, disminuir el consumo de alimentos procesados, y 2, dejar de consumir alimentos que tienen edulcorantes artificiales, porque estos también tienen un impacto importante sobre la microbiota intestinal. Y bueno, pues llegamos a la parte de las conclusiones, y bueno, me gustaría resaltar 4 puntos clave de esta plática. El primero es que el trastorno de SIBO es un fenómeno multifactorial. ¿Por qué es multifactorial? Precisamente porque van a influir factores como la dieta que tenemos, modificaciones en el uso responsable de fármacos, o factores que no podemos controlar, como les comentaba, de fallas en el sistema nervioso entérico. El segundo es que SIBO se produce por microorganismos que producen metano, por microorganismos que producen compuestos de hidrógeno o sulfuro, o por la combinación de ambos. El tercer punto, y el que creo que es el más importante de destacar, es que el consumo frecuente de antiácidos es un factor de riesgo clave para desarrollar SIBO. Y más que tener un efecto curativo de tratamiento, es un efecto paliativo. Lo que verdaderamente deberíamos intentar hacer es llegar a la raíz del problema y eliminarla desde ahí, porque si no, si seguimos consumiendo esto, no vamos a encontrar una verdadera solución al problema. Y cuarto, que pequeños cambios como la modificación en la dieta, en este caso la implementación de la dieta FODMAPs, pueden contribuir a controlar el sobrecrecimiento de microorganismos fermentadores. Y entonces, con el final de esta plática, espero que haya quedado claro que el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado es más que un simple malestar gastrointestinal. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Pues muy, muy interesante todo esto que nos presentas. No se oye tanto este problema del SIBO. Escuchamos hablar de la diabetes, de la obesidad, de a lo mejor el síndrome de intestino irritable, pero no se ahonda mucho en esta, pues... Chay tiene un simposio que está dando. Ya no sé. Exactamente. Voy a apagar el micrófono de Vera. Gracias. Entonces, este es un trastorno del que no se habla mucho, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que se hable también de este tipo de temas en un simposio en el que estamos tratando, pues, prácticamente cualquier enfermedad no transmisible. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario que quieran. Aquí me estoy encontrando con el de Brenda. Dice, muchas gracias por la ponencia.
Ay, perdón. Es un tema muy interesante. Tengo dos preguntas. ¿Qué tan común es la presencia de SIBO en una población comparado con otros padecimientos gastrointestinales? Y si conoces qué cepas o géneros de microorganismos con un efecto probiótico son adecuados para, como posible tratamiento para SIBO. Ok, pues muchas gracias primero por la pregunta. El primer punto me parece muy interesante porque justamente la cuestión de que este trastorno es un problema reciente es, por ejemplo, equivalente a decir la cuestión de COVID-19, ¿no? Que sabemos que la sintomatología es tan inespecífica que podemos confundirla con algún problemita por algún alimento que consumimos. Entonces, actualmente, como los estudios son reducidos, no sabemos, digamos, en cuestión numérica, tan frecuente es presentar este malestar. Pero, por ejemplo, en una población como la mexicana, donde estamos acostumbrados ahora sí que a comer mal, en un alto consumo de grasas saturadas, etcétera, pues yo creo que puede ser más frecuente de lo que nosotros pensamos. Y la segunda pregunta respecto a los microorganismos probióticos que se pueden aplicar, se ha enfocado principalmente en dos tipos, que son los lactobacilos y las bifidobacterias. Precisamente, en general, en muchos productos probióticos que incluso ya están actualmente a la venta, son los dos principales que se utilizan para poder tratar este tipo de problemas. Ok. Ahí nada más para complementar un poquito. Actualmente se cree que el 90% de las personas que son diagnosticadas con síndrome de intestino irritable también presentan SIBO, ¿no? Lo que pasa es que no es algo que se está considerando como parte del cuadro de este otro síndrome, ¿no? Y en relación a los probióticos, pues de hecho también hay ciertos probióticos ya de marcas, ¿sí? Probiolog IBS es uno de ellos, ¿sí? Que es un probiótico dirigido específicamente para la alteración de la microbiota en el síndrome de intestino irritable, que bueno, pues como acabo ahorita de mencionar y también lo estuvo comentando Isaac en su presentación, pues el SIBO es bastante común, ¿no? En este tipo de síndromes. Y definitivamente, ¿no? Coincido con Isaac, puede haber muchas más personas, de repente no nos damos cuenta de que estamos teniendo una alteración gastrointestinal porque ya nos hemos acostumbrado a vivir con ella. Y nos damos cuenta el día que cambiamos nuestra dieta y que decimos, ah, caray, como que ya me siento mejor, como que ya no me inflamo, como que ya no tengo gas, ¿no? Y entonces es cuando nos damos cuenta de que sí había un problema. Lo que pasa es que está, pues, subdiagnosticado. Pregunta también Graciela, que si tiene relación la artritis reumatoide y el SIBO. Ok, de manera general, y era algo que comentaba la doctora anteriormente, la inflamación es un problema prácticamente la raíz de muchas complicaciones mayores, ¿no? En este caso, justamente los ajustes que tenemos en la microbiota por el SIBO llevan a la inflamación, que primeramente es local, que es en la región del intestino, y posteriormente ya se vuelve un problema sistémico. Y justamente a problemas como la artritis, la enfermedad de Crohn e incluso la diabetes, puede tener una relación importante con estos procesos inflamatorios. Era como lo que les platicaba de que como resultado de la inflamación se sintetiza una citocina, que es el factor de necrosis tumoral alfa, que lo que va a producir es modificar proteínas que, por ejemplo, llevan al desarrollo de la diabetes. Entonces, sí, justamente también la artritis ha tenido esta relación. Exactamente. Bueno, por ahí Brenda hace otra pregunta. Dice, entonces, ¿no existe un método adecuado de detección para SIBO? Esta pregunta también es muy buena. Es un tema que no quise incluir en esta plática porque es un poquito más complejo, pero sí hay métodos para detectarlo. Todavía no son estandarizados, digamos, globalmente, pero es una técnica que se utiliza que se llama espirometría, que básicamente consiste en que las personas en las que se sospecha que tienen SIBO, se les hace una prueba de exhalación, en la cual pueden detectar tanto gases de hidrógeno y creo que también gases de metano.
Y entonces, justamente en estas pruebas de inhalación pueden detectar, dependiendo del tiempo que se les administró, por ejemplo, glucosa o lactulosa, la generación de los gases. Y eso pues determina que hay presencia de estos desbalances de SIBO. Perfecto, muy bien. Sí, de hecho son los mismos estudios que se hacen, por ejemplo, para detectar intolerancia a la lactosa, ¿no? Son espirometrías, exactamente. Preguntan por acá, Pedro, dice, tengo dos preguntas. ¿Recomiendas que los pacientes con los síntomas los dejen con la sintomatología hasta conocer la etiología? Y si hay un paciente con SIBO y padece diarrea, ¿se debe utilizar un antidiarreico? Ya se comentó que la sintomatología no se debe tratar y algo que afecta el trastorno son las alteraciones en la motilidad intestinal. Ok, para la primera pregunta, en general no es recomendable que se deje a las personas que tengan la sintomatología en específica. Desafortunadamente, pues la primera opción que recomiendan los médicos para tratarlo es vamos a meterle una bomba de antibióticos, ¿no? Para eso. Pero pues la correcto yo creo que sería abordar este problema desde diferentes puntos. Primero, desde conocer, para empezar, cómo se está alimentando la persona, ¿no? Si tiene actividad física, porque eso también tiene que ver con los movimientos peristálticos que tenemos normalmente en nuestros intestinos. Entonces, digamos, la respuesta sería no, no se debe dejar la persona así, pero no es tan sencillo, se tienen que abordar diferentes puntos de vista, ¿no? Y para el segundo punto, que justamente es lo que platicábamos, ¿no? Pues a lo mejor en el momento dices, tengo alguna un padecimiento de diarrea y pues me tomo el antidiarreico y listo, ¿no? Pero eso no va a solucionar en realidad el problema, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, lo que lleva a la diarrea y, por ejemplo, intolerancia a la lactosa en este caso es porque el exceso de producción de gases de hidrógeno que resulta en metabolismo fermentativo de las bacterias es lo que lleva a esto, ¿no? Entonces sería nada más como echarle tierrita encima al problema y en realidad de fijarte si desde abajo está la cuestión, ¿no? Perfecto. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, pues terminamos con el primer día de este simposio sobre aspectos microbiológicos en enfermedades crónicas no transmisibles. Pues hoy estuvimos hablando del impacto que tiene la dieta, hablamos de cómo la alteración en la microbiota intestinal impacta la salud hormonal, ¿no? Con el síndrome de ovario poliquístico, hablamos de metabolitos como el butirato y cómo podrían estar relacionados con la prevención de enfermedades como la diabetes, particularmente la diabetes tipo 1, ¿no? Y finalmente, bueno, pues se habló de este otro problema del que no se habla tanto, ¿no? Pero que cada vez más gente se interesa por conocer acerca del SIBO porque es una base, pues, para muchos malestares de la vida diaria de los tiempos modernos, ¿no? Entonces, pues espero haya sido del agrado de todos los asistentes, espero hayan aprendido algo nuevo. Este es un ejercicio que estamos haciendo como parte de la clase de aspectos microbiológicos en enfermedades crónicas no transmisibles de la licenciatura en microbiología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues damos por terminado el primer día y pues los esperamos a todos y a todas el día de mañana a las 7 de la noche para la segunda ronda de pláticas. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Brenda. Bueno, gracias. Nos vemos entonces mañana. Hasta luego.
Sí, doctora, gracias. Nos vemos mañana.